¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevamente les pido una disculpa por la demora en la iniciación de esta capacitación. El día de hoy, como estaba programado, vamos a ver el lector MS840B, que es este que tengo aquí. Vamos a ver las partes que lo componen, las fallas más comunes y obviamente cómo se abre y cómo se cierra. También vamos a ver el lector MS842P, el cual, como muchos de ustedes saben, se conecta a través de un dongle. Este dongle funciona a través de RF, es decir, no funciona a través de Bluetooth. Cualquier duda que tengan, como siempre se los comento al final de la apertura, en este caso de los equipos, o de igual manera, al final de la demostración, podemos hacer las preguntas correspondientes. Vamos a comenzar con la pistola, lo que sería el MS842P. Lo que hacemos es identificar que debajo de la etiqueta, en este caso, si se dan cuenta, pues mi etiqueta ya está un poco maltratada, puesto que siempre ocupamos este equipo para la demostración. En este caso, cuando ustedes abren el equipo, pues hay que tener mucho cuidado, tratar de hacerlo con el mayor cuidado posible, valga la redundancia, al momento de levantar la etiqueta, para que pueda volver a pegarse o a colocarse en el lugar correcto. ¿Por qué es necesario levantarla? Porque en la parte inferior de la etiqueta vienen los tornillos, los cuales voy a tener que sacar en ambos extremos para poder abrir mi escáner. ¿Ok? Es por eso que les recomendaba hace unos instantes tener cuidado con la etiqueta. Únicamente aquí son dos tornillos, los cuales voy a retirar. Importante, como también lo he comentado en otras capacitaciones, poder ubicar los tornillos, colocarlos en un lugar específico y no revolverlos para después encontrarlos más fácilmente y poder cerrar el equipo y no nos sobren o no nos falten tornillos. Lo siguiente que hacemos es esta parte gris, esta que es de goma, ¿ja? Hay que levantarla por la parte de abajo, que es aquí. ¿Para qué? Pues para obviamente retirarla. Una vez que hago esto, ya lo puedo sacar y listo. Únicamente es una pieza de goma. Ahí ya queda mucho más expuesto lo que es la ventana por donde sale el haz de luz y podemos observar el tipo de scan engine. Lo siguiente que hacemos es levantar la tapa. En este caso, dense cuenta cómo la tapa podemos también retirarle lo que sería la ventana por donde sale el haz de luz. Esta pieza se vende por separado, bueno, las dos se venden por separado, entonces si por alguna razón se nos llega a estrellar o a romper lo que sería la ventana del haz de luz, pues obviamente podemos cambiarla sin la necesidad de quitar o de cambiar toda la pieza de la tapa superior. La ventana únicamente la podemos cambiar. La manera de colocarla es aquí hay una pequeña línea, una pequeña mueca, una ranura, donde yo únicamente introduzco lo que sería la ventana, ejerzo un poco de presión, queda sujeta, no necesito tornillo, no necesito pegamento. Lo siguiente que observamos es el interior de mi pistola o de mi gatillo, el cual contiene lo que sería el scan engine, que es este, el cable del scan engine obviamente, lo que sería la tarjeta principal o la mainboard, que es esta, y por debajo tenemos la tarjeta que es la que nos hace la comunicación vía RF. Lo que tengo que hacer es, bueno, y también aquí se observa lo que sería el speaker o lo que sería la bocina, que es aquí. La voy a desconectar
y listo. Lo siguiente que voy a hacer es quitar los 4 tornillos del frame, ajá, para poder separarlo. Ahora sí, ya tengo por la parte de abajo lo que sería la tarjeta que les comentaba, ya la podemos ahí observar, y si se dan cuenta va conectada a lo que sería mi mainboard. Yo puedo retirar con todo el módulo y con todo el frame, ya puedo yo sacar más hacia arriba, digámoslo así, lo que sería la mainboard. En este caso, vamos a desconectarla. Si se dan cuenta, este tipo de conector lo hemos visto en otros equipos, por ejemplo en la HT630, que se abre por los costados. Tiene unas pequeñas muecas en los costados de color negro, ajá, las cuales separo primero de un lado y luego separo del otro para poder liberar el cable. Ya que las levanté, retiro el cable y listo. Ya he desconectado lo que sería el Scan Engine, obviamente con su cable, la tarjeta y el cable que me une hacia la mainboard. Lo siguiente que hago es desatornillo esta placa. ¿Por qué? Por si en dado caso se llega a dañar el Scan Engine, pues obviamente necesito retirar la placa para poder quitar el Scan Engine. De lo contrario, pues obviamente no voy a poder retirarlo. Nuevamente les reitero, debemos tener mucho cuidado con los tornillos para no perderlos y después quede floja. Muchas veces también ese es otro de los problemas, que si no tenemos los tornillos completos, se llega a mover el Scan Engine o se llega a el haz de luz no es lo suficientemente legible, digámoslo así, o visible, y eso nos causa problemas. Ahí está, vean cómo está conectado el Scan Engine, y ahí se observan 2 tornillos, que son esos, que son los que obviamente me sujetan a mi Scan Engine. Vamos a retirarlo. Aquí el conector tiene una pequeña parte café oscura, ajá, que es la que se tiene que levantar con mucho cuidado. Esta parte se tiene que levantar con cuidado para poder liberar el cable. Como se los he comentado en anteriores capacitaciones, si se llega a romper esta pequeña pestaña, esta pequeña cinta de color café, ajá, tengo que cambiar todo el módulo. No puedo sustituir únicamente el conector. Entonces es por ello que debemos tener cuidado al momento de levantarlo. Ahí lo he hecho y ya puedo retirar el cable del Scan Engine. Obviamente el cable blanco y lo que sería el módulo de comunicación se venden por separado. De igual manera, el cable del Scan Engine, que es el Scan Engine y el frame, que es esta parte negra, también se venden por separado. Voy a retirar los 2 tornillos que me sujetan al Scan Engine. Estos tornillos son todavía mucho más pequeños que los anteriores que he retirado. Ya he retirado lo que sería el Scan Engine. Lo voy a dejar con su cable, únicamente para que observen que en sí este es el Scan Engine. En este caso pues es un Scan Engine 2D,
Ajá. No puedo utilizar o poner un Scan Engine 1D en un lector 2D y viceversa. Observen también cómo en el frame tenemos una pequeña ranura que es donde introducimos el cable del Scan Engine. ¿Ok? En este caso lo estoy poniendo al revés. Vamos a introducirlo así. Voy a proceder a atornillar mi Scan Engine. También, como se los he dicho, debemos tener mucha paciencia con los tornillos y la colocación del mismo. Porque luego muchas veces no cuadra y como son tornillos pequeños y piezas pequeñas, nos cuesta mucho trabajo. Entonces voy a tener que revisar. Colocar correctamente el tornillo. Ahí está. Lo tengo que sujetar en este caso con la mano, con los dos dedos, ejerciendo presión para que el tornillo pueda entrar sin problemas. Pero no está sujetando. Ok. Ahora sí. Vamos a hacerlo de diferente forma hasta que nos cuadre, hasta que esté bien alineado. Les repito, paciencia al momento de colocarlo. Creo que va a ser necesario desconectar el cable, puesto que me está estorbando. De igual manera, para desconectar el cable necesito levantar una pequeña pestaña de color negro y retirar el cable. Así, ahora sí. Esperemos que sea más fácil colocarlo. Coloco el tornillo con mucho cuidado. Y atornillamos. Así está el primero. Voy con el segundo tornillo. Listo. Ahora sí ya por fin pude armarlo. Pero como se dieron cuenta, sí fue necesario quitar el cable. Entonces vamos a conectarlo nuevamente. Levantar la pestaña. Te repito, con mucho cuidado. Luego introducimos el cable. Ya que está bien introducido, cerramos la pestaña. Ahora sí, podemos meter el cable en la ranura. Ok. Después de eso, pues, colocamos lo que sería mi tarjeta de comunicación. Primero la conecto, ahora sí. Y bajo la pestaña.
Lo coloco sobre el tren. Inclusive tiene aquí unas pequeñas guías, que son esta y esta, en la cual pues obviamente me permite, si yo la coloco correctamente, ya no se mueve. Y me sirven como guía para atornillarla. Regularmente lo que falla, en este caso, es el scan engine. Muchas veces, ya sin alguna razón aparente, deja de salir el haz de luz. Y eso se debe a que el scan engine está dañado, se llega a dañar. Pero realmente no es un caso muy común. Hemos tenido casos sí, pero no es lo más común. Ahí está. Lo siguiente que hago es, necesito sacar la mainboard. Para eso, destapamos la parte de abajo, puesto que los cables que van hacia lo que sería el conector de la batería me impiden sacar mi mainboard. Aquí en la parte de abajo tenemos dos tornillos, los cuales también debo retirar. Tomo un desarmador plano y retiro la tapa. Desconecto. Listo. Ahí se alcanza a observar mi batería principal. Tengo las pinzas y la retiro del interior. Desconecto y listo. Esta es mi batería principal. O bueno, en este caso mi batería que alimenta al escáner. Muchas veces también hemos visto que esta batería se llega a inflar o se llega a hinchar, provocando que ya no cargue correctamente y provocando a su vez también que el escáner ya no encienda. Recuerden que las baterías y accesorios tienen únicamente 3 meses de garantía. Entonces, si está dentro del periodo de garantía, se les cambia sin ningún problema, si no, pues obviamente deberán comprarla. No es necesario desarmar todo el escáner, únicamente que quiten la tapa, la parte inferior, que es esta. Con eso es más que suficiente para retirar la batería y en determinado momento hacer el cambio. Ahora sí, ya quedaron libres mis cables y ya puedo retirar la mainboard. También hemos tenido casos, no recuerdo si es en este caso, creo que sí, en los cuales hay dos tipos de mainboard, con 3 o 4 conectores. Muchas veces también les he pedido fotos o he tenido la necesidad de pedirles fotos porque me dicen, oye, necesito la mainboard de lo que sería el escáner, el MS842, y digo, bueno, es de 3 o 4 pines. Entonces, muchas veces como no saben determinar si es de 3 o 4 pines, pues obviamente les pido una foto. En este caso, aquí en este conector, ¿sí?, es donde se ve si es de 3, 4 pines. Entonces ya, si llegan a tener la necesidad, ya, aunque me digan, es de 3 pines, ya sabemos que la mainboard que tenemos que enviarles es de 3 pines. Si es de 2 o de 4, perdón, pues obviamente también se las podemos hacer llegar.
Y finalmente, ahí podemos observar lo que sería el interior de la pistola, en el cual falta nada más retirar lo que sería el trigger. Para eso ejerzo presión en esta parte y retiro. Estas piezas que les estoy mostrando, obviamente, si llegan a romperse o si hay necesidad de cambiarlas, pues se venden por separado. Como verán, realmente no son muchas piezas las que componen al escáner. También tenemos esta pequeña placa metálica que es la que me permite el movimiento o el contacto del botón que activa el escáner, que es este. Si se llega a romper, podemos únicamente comprar la pieza amarilla, o si la parte metálica ya no tiene suficiente fuerza al momento de oprimir el gatillo, se puede cambiar. También se venden por separado. Voy a proceder a armarlo y si tenemos preguntas, ahorita con todo gusto se las respondo. Pues obviamente hay que introducirlo, le siento un poco de fuerza hasta el tope. Verificamos que el movimiento del trigger sea el correcto, que esté en la posición correcta y listo. Lo siguiente que hago es colocar la mainboard. Este botón, que es el que me activa el haz de luz al momento de oprimir el trigger, pues siempre debe ir, digámoslo así, en la parte frontal, es decir, en la parte amarilla, viendo hacia la parte amarilla del trigger. Puesto que si lo pongo al revés, pues no voy a activar el haz de luz. Como tengo cables largos, pues obviamente debo voltearlo, introducir mis pinzas o mis alicates para poder jalar dichos cables y que pueda entrar correctamente la mainboard. Esto que si no, esos cables me van a estorbar y no me permiten introducir correctamente la mainboard. También debemos tener mucho cuidado al momento de jalar esos cables, puesto que son cables delgados y a veces se pueden llegar a romper, a desoldar. Entonces pues ya tendremos que hacer otra reparación diferente a la que teníamos pensada. Vean cómo quedan torcidos, cómo se torcen. Entonces vamos a tratar de dejarlos lisos y estirados para que al momento de introducirlo no nos cueste trabajo, sea mucho más fácil. Puesto como vieron, a mí me está costando trabajo, justamente porque estaban hechos rollo o torcidos mis cables. Ahora sí, vean cómo la introduzco de manera más fácil. En la parte de la mainboard, en esta parte, en esta área, también tengo unas guías, que es donde introduzco la mainboard y no permiten, mejor dicho, que se muevan hacia enfrente de la mainboard, que quede floja. Obviamente hacia arriba sí, puesto que tengo que sacarla, pero hacia enfrente no. Ya los cables ya quedan expuestos para hacer las conexiones correspondientes. Ahora, algo importante también que quiero que vean es que esta pieza no es una sola pieza, son tres.
De hecho trae aquí los tornillos, los cuales voy a quitar para que vean. Porque también hemos tenido casos en los cuales no carga, aun y cuando sabemos que la batería está correcta. Esta es una pieza. Y vean cómo está aquí la pieza de los pines de contacto que me hace la carga de la batería. Esta pequeña placa, esta pequeña tarjeta, también se vende por separado. Y finalmente, pues la parte plástica, que es la que contiene a dicha tarjeta. De hecho, podemos ver también que para este modelo tenemos aquí el pequeño switch, que es este, que es el que me prende y apaga al escáner. Salió volando. Ahí está. Es esta la pieza, la tarjeta que les mencionaba, donde va obviamente la alimentación si queremos conectarlo de manera directa, o si queremos cargarlo a través de la cuna, tiene los pines de carga y la otra pieza que contiene la placa, que como les mencionaba, las tres se venden por separado. Esto es muy importante, pues porque muchas veces me han llegado a preguntar, oye, necesito esta pieza, pero yo les pregunto, ¿cuál de las tres? ¿La de los pines de contacto, la tapa, digámoslo así, o la que contiene la tarjeta, que es esta? Eso es lo que quería mostrarles. Únicamente la coloco, la atornillo y listo. Ahora sí, voy a conectar mi batería. La introduzco y después el conector hacia la tapa. Ya que lo tengo colocado, cierro verifico que todo esté correcto. En este caso se está haciendo lo mismo, pero verifico que todo esté correcto y atornillo. Debo mantener con presión la tapa, puesto que si no lo hago me va a ser difícil atornillarla. Una vez que introduzco el primer tornillo, ya no necesito que hacer presión para colocar el segundo. Ahora sí, voy a colocar el frame, el scan allí, el cable y la placa de comunicación. Primero establezco la conexión. Para que no me estorbe el cable, el speaker lo conecto y después el cable de hacia la mainboard de comunicación. Repito, necesito retirar estas pestañas de los costados para abrirlo, para abrir el conector y poder introducir
del cable. Ok, coloco primero para ver la posición correcta. Y cierro el conector. Coloco el freno y atornillo. Ya que tengo fijo el frame, el scan engine y todo conectado correctamente, ya puedo colocar la tapa de la batería. Vean como esta parte es en una especie de L, la cual primero introduzco, voy cerrando y verifico que la ventana quede sobre la línea o sobre la ranura de la pistola. Y nada más ejerzo un poco de fuerza, ahí está, toda está abierta, para cerrar. Les repito, debemos verificar que todo esté perfectamente alineado. Ahora sí, inclusive se escucha como cierra a presión y listo. Finalmente lo que hago es coloco los tornillos para fijarlos. Y ya por último coloco la parte de goma, primero por la parte de abajo y ejerzo presión. Voy desarmando lo que sería la pistola del escáner. Lo siguiente que vamos a ver ahora, pues es la cuna de carga y o la cuna de comunicación. Este es el dongle que me permite la comunicación. Puede ser a través de la cuna, es decir, lo que tengo que hacer es leer el código que viene en el dongle. Si lo quiero conectar directamente a la computadora, conecto el dongle a la computadora directamente. Si quiero usar la cuna, pues obviamente conecto el dongle a la cuna y la cuna a través del cable USB con
el conector AB hacia la computadora. Es decir, la cuna es la que me va a permitir la comunicación entre la pistola y mi computadora. También hemos tenido casos en los cuales es el dongle el que falla. ¿Cómo sabemos esto? Puesto que probamos con otro dongle y vemos que no se establece la comunicación. Entonces, hemos tenido también casos en los cuales el dongle llega a fallar. Si conectamos nosotros directamente el dongle a la computadora y se establece la comunicación y después quitamos el dongle de la computadora y lo conectamos a la cuna y tratamos de hacer la comunicación a través de la cuna y no se establece, pues obviamente es la cuna la que está dañada. También hemos tenido casos en los cuales los pines de contacto que hacen la carga en la cuna se llegan a romper y pues por obvias razones ya no carga mi escáner. Entonces ahorita vamos a ver las piezas que componen a la cuna. Voy a quitar el dongle. Aquí los tornillos están ocultos, por lo que debo quitar las tapas estas de goma que se encuentran protegiendo a mis tornillos, aparte de que tengo aquí un tornillo a la vista. Para eso tomo un desarmador plano, recto, empiezo a levantar las gomas o las bases de plástico para que queden expuestos los tornillos. Retiro los tornillos . Son 3. Afortunadamente el pegamento de estas gomas es muy potente, por lo cual no van a zafarse si las vuelvo a colocar. No van a quedar sueltas o no se van a caer. Y como no lo vamos a hacer cada rato, pues obviamente siguen teniendo fuerza al momento de fijarse. Son 5 tornillos los que tiene mi cuna en la parte de abajo. Ahora sí la abro. Esta es la tapa de la cuna. Realmente no trae ningún elemento. Quedan por separado. Y esta es la placa de comunicación de la cuna, donde viene la entrada AB para el cable USB, la entrada del adaptador de corriente, obviamente la entrada USB donde se conecta el dongle. Y aquí podemos ver los pines de contacto para cargar la pistola. Tenemos nada más 3 tornillos que retirar para poder quitar dicha placa. Todas estas piezas deben ir por separado. Retiro la placa y ahí están los pines. Les digo, muchas veces estos pines se llegan a romper. Entonces, tenemos que cambiar toda la placa, no nada más los pines. Si muchas veces también no llega a hacer ya contacto correctamente, pero vemos que las condiciones están bien, es decir, que no están rotos,
Podemos únicamente levantarlos un poco, haciendo un poco de presión sobre ellos. Obviamente no rompiéndolos, para que volvamos a tener contacto. Listo. Voy a colocarlos nuevamente. Verifico que el conector del cable USB y el adaptador de corriente, el conector del adaptador de corriente estén en la posición correcta y que los pines sobresalgan. Listo. Tornillo nuevamente para fijar mi placa. Ahora sí, ya ha quedado fija. Sobresalen los pines y nada más me falta colocar la tapa. Verifico que entre correctamente el dongo. Atornillo. Verifico que todo esté bien cerrado, que no haya aquí ningún tipo de abertura. Y ya finalmente coloco las gomas para tapar mis tornillos. Y listo. Eso es con respecto a la cola. Por que se escuche el contacto entre los pines de la cuna y la pistola. Esto es con respecto al escáner MS842P. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a este escáner, algo que no haya quedado del todo claro. Algo que se me olvidaba comentarles es que el dongle de fábrica viene así, pero también trae esta otra etiqueta que es de respaldo, digámoslo así, por si esta llega a fallar, se llega a desgastar o queda ilegible, podemos utilizar esta otra. Si en dado caso llegamos a perder las dos etiquetas o el código de barras, que es lo que sucede muchas veces, es ilegible, podemos crear nuestro propio código. Es un código 39 y únicamente teniendo estos datos, los que aparecen en la parte de arriba, podemos generar el código. Entonces, esa es otra alternativa por si llegamos a perder este código de respaldo.
Igual el dongle del MS842P no va a funcionar en el escáner MS840P, que son dos modelos diferentes. La diferencia, digo, el funcionamiento es el mismo, las partes que lo componen prácticamente es lo mismo. La única diferencia es el Scan Engine. Este es un Scan Engine 2D y el del 840 es un Scan Engine 1D. Esa es la diferencia. No hay preguntas, no hay dudas con respecto a este escáner. ¿Todo claro? Ok. Si no hay preguntas, vamos a proceder a ver el otro escáner del día de hoy, que es el 840B de bueno. Que si se dan cuenta también, es un Scan Engine 1D. Ahí se queda. Al igual que en el anterior escáner, lo que tenemos que hacer es levantar la etiqueta en la parte de la orilla por ambos extremos. Vean también cómo esta ya está ajustada, para poder quitar los tornillos. Aquí no tiene un switch que enciende y apaga el escáner, cosa que en el 842 sí lo tengo. De igual manera, voy a retirar estos dos tornillos para quitar la tapa y sacar la batería principal. Y también a su vez poder retirar la main. Aquí voy a empezar por la parte de abajo para que vean. La tapa. Desconecto. Y al igual que en el anterior escáner, esta pieza son tres. Voy a abrirla para que puedan observar. Ustedes se pueden preguntar, oye, esta tapa, ¿puedo usarla en el 842? No podemos usarla porque recuerden que el 842 trae un pequeño switch. Y esta placa no trae ningún switch. Trae el botón de reset, que es este, y obviamente pues trae dentro del conector del adaptador de corriente, los pines y estas tapas. Tampoco puedo usar esta específicamente, puesto que vean que la tapa no tiene la ranura o la pieza no tiene la ranura para el switch, ¿no? Por lo que no se pueden usar indistintamente en los dos lectores. Armamos. Y la tornilla.
podemos observar que también tenemos ahí dos cables, uno para la tapa y a su vez a los pines de carga y nuestra batería. Voy a retirarla. Y desconecto. Como les mencioné en el anterior escáner, la falla es que se llega a inflar o se llega a hinchar. Y obviamente ya no retiene carga o de plano ya no carga y por ende ya no funciona el escáner. Ahí podemos observar los cables de la mainboard. Mismo caso que en el anterior modelo de escáner, necesito quitar la pieza de goma de color gris. Ahí queda expuesta la ventana por donde sale la luz. Retiro los tornillos. Y procedo a abrir. De igual manera, hacemos un poco de presión y separamos. A diferencia del anterior modelo, la tapa sí contiene una pequeña placa que va conectada a través de un cable plano. Por lo cual, pues obviamente no puedo retirarla inmediatamente. Desconectamos. Y listo. Y podemos observar la mainboard y el scanning. Obviamente lo que sería el speaker o bocina. Aquí puedo retirar el cable de conexión del Scan Engine y sacar la mainboard. Con mucho cuidado, abrimos la pestaña, retiramos el cable, desconectamos el speaker y ya podemos retirar la mainboard. No podemos utilizar esta mainboard 1D, digámoslo así, en el 842. No podemos utilizar. Por obvias razones, la tapa tampoco podemos utilizarla. Para quitar el Scan Engine, obviamente necesito retirar el frame, que es este. Este Scan Engine es un SE950, que si han estado en anteriores capacitaciones, es el mismo que la HT630, es el mismo que la HT682, es el mismo que la PA692 1D. Todos estos modelos comparten el mismo Scan Engine.
En la parte posterior tenemos dos tornillos. Es decir, necesitamos retirar el frame para quitar el scan engine. Pero no necesitamos quitar el scan engine y el frame para quitar la mainboard. De igual manera, podemos retirar lo que sería el trigger. Vean la diferencia, como este trigger, que es un lector 1D, es de color azul, y el trigger del lector 2D es color amarillo. Por la parte del gatillo, ejerzo presión hacia arriba para retirar el mismo. De igual forma, esta pieza se vende por separado, junto con la parte gris metálica, que es la que me permite el contacto del trigger hacia el botón de la mainboard, que es esto. Prácticamente hemos desarmado la pistola del escáner. Coloco nuevamente el gatillo, ejerzo presión, verifico que esté bien colocado, igual la posición, listo. Lo siguiente que hago, coloco el frame y lo atornillo. Ahorita quiero que observen algo de lo que comúnmente pasa. Ya tengo esto armado, coloco la mainboard, pero me doy cuenta que el conector está roto. La parte negra de aquí está rota. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en mi caso? Cambiar toda esta pieza. Esto es lo que quiero que vean cuando les digo que debemos tener cuidado al momento de abrir el conector. No puedo repararlo, no puedo obviamente quitar uno y poner otro conector. Lo que tengo que hacer pues es cambiar toda la pieza. Aquí está en la parte negra, ahí se alcanza a ver. Obviamente ahorita la coloqué. Para fines demostrativos pues la voy a colocar para cerrar el escáner. Estiro nuevamente mis cables para que no me estorben. Perdón, para que no me estorben al momento de introducirlos. Coloco la mainboard, empiezo a conectar. Obviamente el cable del scanning in, lo introduzco al conector. Veo que aquí los cables son mucho más fácil sacarlos, puesto que los estiré previamente.
Voy a tratar de conectar el cable de la tapa superior hacia mi mainboard. Como les digo, únicamente es para fines ilustrativos. Pienso que el mío ya se rompió. Lo tomo. Veo que me cuesta trabajo. Tomo de la siguiente forma. Okay. No sé si se alcanza a ver así. Ahí. Ahí se alcanza a ver. Y lo conecto. Aquí lo estoy conectando de esta forma para poder cerrar posteriormente la tapa y no se vaya a zafar. Verifico que la ventana entre las ranuras correspondientes y cierro. Atornillo. Número uno. Luego el otro. Y coloco nuevamente mi etiqueta. Para la parte de arriba pongo la protección de goma. Como les dije, primero por la parte de abajo. Luego empujo. Y listo. Y el último que me falta es hacer mis conexiones. De mi batería primero. Para poder introducirla. Y después de la tapa. Como el cable es muy corto, debemos también tener cuidado de no estirarlo para no llegar a romperlo. Finalmente cierro. Como les digo, debo ejercer un poco de presión para que no se levante y pueda atornillar. En este caso que me llega a fallar, o comúnmente falla, o las fallas que hemos tenido nosotros reportadas, es en la batería. Listo. Y he terminado con la pistola. Ahora nos vamos con la cuna, la cual tiene sus pines de contacto, también tiene sus gomas que me ocultan los tornillos. Voy a retirarlas y a proceder a abrirla.
Debo quitar esta pieza para poder ubicar los otros dos tornillos. Si no la quito, pues obviamente no voy a poder abrirla. Esta cuna tiene en total 6 tornillos para poder abrirla. 2 tapados con las gomas y 2 tapados con la pequeña base que es esta. Y 2 visibles que son estos. Veo la parte superior de la cuna, la cual por dentro trae la pieza que me permite sostener a la pistola, que es esta, la cual puedo quitar si es que se llega a romper. Ahora les muestro cómo. Hacer el hueco. Ahí se alcanza a observar. Si yo retiro, pues obviamente me queda el hueco. Realmente esta pieza no ha presentado ningún problema, no ha habido necesidad de cambiarla, pero quería mostrárselas. La coloco correctamente para después fijarla. Ahora sí, está costando un poco de trabajo. La otra parte que compone la pieza superior es la placa que va a contener los pines de carga. También hemos tenido casos en los cuales estos pines se rompen y por ende ya no cargan la batería de la pistola. Para poder quitarla debemos desmontar quitando 2 tornillos, digámoslo así, el frame que me sostiene a dicha placa. Ya que retiro el frame,
Se atornilló la placa del frame. Listo. Ahí está la placa con los pines de contacto, los pines de carga. Y el frame que la sostiene. Y como verán, pues en la tapa de la cuna queda el hueco. La armo nuevamente. Verifico que esté en la posición correcta, que los pines sobresalgan de las ranuras y atornillo. Coloco nuevamente en la cuna. Y atornillo también. Listo. Esto es con respecto a la tapa superior. En la tapa inferior tengo prácticamente la comunicación, digámoslo así, o la parte de comunicación de la cuna. Tengo la antena, tengo la tarjeta y el módulo Bluetooth. Ahí están las entradas, y se alcanzan a ver. Ahí. Desconecto mi antena para que no me estorbe. Y ahora sí procedo a quitar mis tarjetas. Debemos tener cuidado con el conector al momento de abrirlo para no romperlo. Es la mainboard, llamémosle así, de la cuna. Y aquí tenemos el módulo, donde tenemos la conexión. Donde tenemos, como les mencionaba, la conexión del cable RJ45.
el switch. Este switch me permite que la cuna se comunique vía keyboard wedge o RS232, dependiendo de la posición. Y tenemos lo que sería, obviamente, la entrada del adaptador de corriente. Si por alguna razón ya no carga y vemos que los pines están bien, sobresalen de la cuna, revisamos que la batería está bien, que no está inflada, que sostiene la carga, esta pieza es la que ya estaría fallando. ¿Cómo podemos verificar eso? Pues obviamente alimentamos y checamos el voltaje, que nos está entregando el voltaje correcto, que serían 5 volts. Si en este caso el voltaje es menor de, por ejemplo, 1 volt, pues obviamente el conector ya no está funcionando y debemos cambiar toda esta pieza. No nada más el conector, sino todo el módulo. Esta sería la parte inferior de la cuna. Y mi placa. Armo nuevamente. Para eso coloco mi tarjeta y verifico, ¿sí?, que esté a la vista lo que sería el switch, la entrada RJ45 y la entrada del adaptador de corriente. Atornillo para fijarla a la parte inferior de la cuna. Antes de atornillar, pues obviamente conecto, mainboard y cierro. La atornillo para fijar. Y listo. Lo siguiente que hago pues es colocar mi antena. La conecto. Verifico que esté en la posición correcta, que no me estorbe. Obviamente antes de cerrarla necesito hacer la conexión de los pines de carga hacia mi placa. Vamos a hacer el cable. Ahí está. Ahí está obviamente mi antena floja. Entonces antes de cerrarla la coloco para que no se salga y cierro. Necesito verificar que obviamente la antena no se salga, se pueda mover.
antes de atornillarla. Obviamente antes de atornillar la cuna. Si no está bien colocada, pues no va a poder hacer este movimiento. Y quedaría suelta. Una vez que verifico esto, atornillo. Recuerden, aquí son 6 tornillos. Si yo la dejo así, pues obviamente va a estar moviéndose. Es por ello que tengo esta pieza para mantenerla fija. Coloco y nuevamente atornillo. Ahora sí, si yo la coloco, ya no se mueve. ¿Qué me está faltando? Pues tapar las entradas de mis tornillos. Así tengo mis gomas. Listo. Verifico los pines. Y ya hemos terminado de armar la cuna y este cable. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto al MS840B? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna inquietud? Creo que no hay muchas preguntas el día de hoy. Creo que todo ha sido claro. Realmente son equipos fáciles de abrir. Simplemente debemos tener el cuidado adecuado en cuanto a los conectores, puesto que son los que más se llegan a romper al momento de hacer una reparación o el cambio de alguna pieza. Como se los he comentado, a la brevedad recibirán un pequeño cuestionario, el cual deberán contestar para poder obtener el certificado. Este video, estará en nuestro canal de YouTube, por si tienen alguna duda, por si no les ha quedado todo claro, ahí pueden checarlo. De igual manera, pueden checar el video por si llegan a tener alguna dificultad al momento de contestar el cuestionario que se les mandará. De igual manera, sí les pido que si ustedes ya contestaron el cuestionario, me lo hagan saber para revisar y poder mandarles el certificado correspondiente, porque luego muchas veces no sabemos en qué momento contestan el cuestionario, entonces nos tardamos, mejor dicho, en mandarles el certificado. Si no tienen más preguntas, que tengan buena tarde. Por mi parte sería todo. Les recuerdo mi nombre, Luis Espinosa, y nos estamos viendo en una próxima capacitación.
Hasta luego.